México y Estados Unidos, dos naciones vecinas, profundamente conectadas por la geografía, pero aún más por la historia. Una historia tejida con alianzas estratégicas, conflictos amargos, promesas incumplidas y acuerdos que han marcado el rumbo de millones de vidas a ambos lados de la frontera. Desde guerras que cambiaron mapas hasta tratados que redefinieron economías, cada episodio revela una compleja danza entre poder, diplomacia y supervivencia. ¿Sabías que México perdió más de la mitad de su territorio tras una guerra con Estados Unidos? ¿O que el plan de Alemania para arrastrar a México a la Primera Guerra Mundial estuvo a punto de alterar el destino del planeta? En este recorrido revelaremos los momentos más tensos, secretos y trascendentales de la relación bilateral, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el incidente de Tampico, hasta la operación encubierta Rápido y Furioso y los acuerdos económicos del NAFTA y el PEMEC. No solo hablaremos de tratados y fronteras, sino de las vidas marcadas por decisiones políticas, campesinos desplazados por el libre comercio, trabajadores migrantes en el programa Bracero y las víctimas invisibles del tráfico de armas y la guerra contra el narcotráfico. Cada historia refleja un capítulo de cooperación o confrontación, de soberanía o sometimiento. Este no es un repaso superficial, sino una exploración profunda de cómo la historia entre México y Estados Unidos ha sido todo menos simple. Porque detrás de cada firma en un tratado hay tensión, detrás de cada ayuda militar hay estrategia y detrás de cada gesto diplomático hay memoria. Acompáñanos en este recorrido por los episodios más impactantes, polémicos y reveladores que definieron y aún definen la relación entre México y Estados Unidos. Una historia de poder, intereses y resistencia que no solo explica el pasado, sino que marca el futuro. La guerra México-Estados Unidos fue el resultado de tensiones acumuladas por décadas entre ambas naciones. Tras su independencia en 1821, México heredó un vasto pero débilmente controlado territorio norteño, incluyendo Texas, California y Nuevo México. Mientras tanto, Estados Unidos avanzaba con una política expansionista conocida como Destino Manifiesto, la creencia de que estaba destinado a expandirse hasta el Pacífico. El conflicto estalló tras la anexión de Texas por Estados Unidos en 1845, territorio que México aún consideraba suyo pese a la independencia tejana de 1836. El conflicto comenzó oficialmente en 1846 cuando tropas estadounidenses cruzaron el río Bravo, Río Grande, lo cual México consideró una invasión. Desde un inicio, las fuerzas estadounidenses mostraron superioridad militar gracias a mejor armamento, organización y experiencia. Las principales batallas se libraron en el norte y centro de México, incluyendo la ocupación de la capital mexicana en 1847. A pesar del valor de soldados y civiles mexicanos, el país se encontraba dividido internamente, con problemas políticos, económicos y sociales que debilitaron su resistencia. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. En este acuerdo, México cedió aproximadamente la mitad de su territorio original a Estados Unidos, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de otros estados. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones y asumió ciertas deudas con ciudadanos estadounidenses. Esta pérdida marcó un trauma nacional para México y un hito en la consolidación territorial de Estados Unidos que así amplió enormemente su influencia continental. La cesión territorial no solo implicó una pérdida geográfica, sino también una fractura cultural. Miles de mexicanos quedaron viviendo dentro de las nuevas fronteras estadounidenses, transformándose en minoría en su propio territorio ancestral. Esta condición sembró las bases de tensiones étnicas y raciales que persisten hasta hoy. Además,
En México, la guerra fue vista como una humillación nacional que estimuló sentimientos antiestadounidenses, alimentando un largo periodo de nacionalismo defensivo y desconfianza hacia el norte. Hoy en día, la guerra México-Estados Unidos sigue siendo un tema sensible en las relaciones bilaterales. En México, se recuerda como un símbolo de resistencia frente a la agresión imperialista, mientras que en Estados Unidos es frecuentemente ignorada o minimizada en la educación básica. Sin embargo, académicos y periodistas contemporáneos han comenzado a reevaluar críticamente el conflicto, reconociendo la injusticia de la invasión y la complejidad de sus consecuencias. La frontera actual, herencia directa del tratado, es escenario constante de debate sobre migración, identidad y justicia histórica. El conflicto de El Chamizal surgió a raíz de un cambio natural en el cauce del río Bravo, también conocido como Río Grande, que marca la frontera entre México y Estados Unidos. En 1852, una crecida del río desvió su curso hacia el sur, provocando que cerca de 600 acres de territorio mexicano pasaran al lado estadounidense, en lo que hoy es El Paso, Texas. Aunque inicialmente parecía un fenómeno natural sin grandes consecuencias, la falta de un acuerdo claro sobre los efectos de los cambios fluviales desató una disputa que duraría más de 100 años. A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, México reclamó repetidamente la devolución del territorio, argumentando que el cambio había sido repentino, abulsión, y por tanto no modificaba legalmente la frontera según tratados existentes. Sin embargo, Estados Unidos sostenía que el nuevo cauce debía respetarse como frontera. La disputa se estancó debido a tensiones políticas, diferencias jurídicas y el valor estratégico de la zona para Estados Unidos. Mientras tanto, la población crecía en ese territorio disputado, generando una situación urbana y humana cada vez más compleja. Tras décadas de tensiones, finalmente en 1963 se firmó un tratado binacional que resolvió la disputa. Estados Unidos aceptó ceder a México la parte del terreno en disputa, reconociendo la legitimidad del reclamo mexicano. La transferencia formal del territorio se realizó en 1964, bajo un espíritu de reconciliación y buena voluntad. Este acto diplomático fue considerado un gesto de respeto mutuo, especialmente significativo durante la presidencia de John F. Kennedy, quien impulsó una política más abierta hacia América Latina con su Alianza para el Progreso. La devolución del Chamizal fue un momento histórico que demostró que los conflictos territoriales pueden resolverse sin violencia, mediante la diplomacia y el respeto al derecho internacional. Para México, representó una rara victoria diplomática en una historia marcada por pérdidas territoriales. En Estados Unidos, el gesto mejoró temporalmente la percepción pública de su política exterior hacia América Latina. El caso también sirvió como precedente para futuras negociaciones fronterizas y fomentó la cooperación binacional en temas como la administración de ríos y la infraestructura compartida. Hoy en día, el Chamizal es símbolo de paz y cooperación entre dos naciones que históricamente han tenido relaciones tensas. En Ciudad Juárez y El Paso existen parques binacionales y centros culturales dedicados a conmemorar este episodio. El caso es frecuentemente citado en foros internacionales como ejemplo de resolución pacífica de disputas territoriales. Más allá de lo legal, el Chamizal dejó una enseñanza. El diálogo sostenido y la voluntad política pueden reparar incluso heridas históricas en beneficio de pueblos vecinos con lazos inevitables de geografía, cultura y economía. En 1914, México se encontraba sumido en plena revolución, con luchas internas por el poder entre facciones como los constitucionalistas, villistas y zapatistas. El gobierno de facto de Victoriano Huerta, que había llegado al poder tras un golpe de Estado contra Francisco I. Madero, no era reconocido por Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson consideraba ilegítimo al régimen huertista y buscaba influir en la política mexicana, una actitud que ya generaba malestar en el país. Este clima fue el terreno fértil para que un incidente menor escalara a una crisis diplomática mayor. El 9 de abril de 1914, 9 marinos estadounidenses fueron detenidos brevemente por tropas federales mexicanas en el puerto de Tampico por ingresar a un área restringida sin autorización.
Aunque los marinos fueron liberados de inmediato y no hubo agresión física, el comandante de la flota estadounidense exigió una disculpa formal y que se izara la bandera de Estados Unidos, como muestra de desagravio. México se negó a cumplir este acto que consideraba humillante, lo que proporcionó a Wilson un pretexto para intensificar la presión militar y política contra el régimen de Huerta. El 21 de abril de 1914, tropas estadounidenses desembarcaron en Veracruz, tomando control del puerto en una operación que buscaba impedir la llegada de armas alemanas destinadas al gobierno de Huerta. La ocupación duró varios meses y causó la muerte de al menos 300 mexicanos, en su mayoría civiles y defensores improvisados. Aunque Estados Unidos declaró que no tenía intención de declarar la guerra, la acción fue vista en México como una violación a la soberanía nacional, provocando una oleada de indignación que unificó temporalmente a las facciones revolucionarias en contra del intervencionismo extranjero. La invasión fue condenada por varias naciones latinoamericanas y se convirtió en un punto crítico en la diplomacia interamericana. Argentina, Brasil y Chile, el grupo ABC, ofrecieron su mediación para evitar una guerra abierta, lo que llevó a la conferencia de Niagara Falls en Canadá. Finalmente, bajo presión interna y externa, y tras la caída de Huerta en julio de 1914, las tropas estadounidenses se retiraron de Veracruz. La mediación del grupo ABC fue vista como una demostración de madurez diplomática regional y un freno al unilateralismo estadounidense en América Latina. El incidente de Tampico y la posterior ocupación de Veracruz marcaron un episodio más en la larga historia de intervenciones estadounidenses en México. Aunque presentado por Estados Unidos como una acción necesaria para defender sus intereses y principios, para los mexicanos fue una agresión más dentro de una política exterior caracterizada por el intervencionismo. Este evento reforzó el nacionalismo mexicano y generó un profundo resentimiento que perduró durante décadas. En la memoria histórica, Tampico simboliza cómo un incidente menor, mal gestionado diplomáticamente, puede escalar a consecuencias graves en un entorno de desconfianza mutua. En 1917, la Primera Guerra Mundial llevaba ya 3 años en curso, enfrentando a las potencias aliadas, Reino Unido, Francia y Rusia, contra las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Estados Unidos mantenía una postura oficialmente neutral, aunque simpatizaba comercial y políticamente con los aliados. Sin embargo, las agresivas tácticas navales alemanas, especialmente la guerra submarina irrestricta, estaban tensando la relación con Washington. Fue en este clima internacional tenso que Alemania intentó involucrar a México en una estrategia desesperada. El 16 de enero de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, envió un mensaje cifrado a su embajador en México, Heinrich von Eckart. En él proponía que, en caso de que Estados Unidos entra en la guerra, México se aliara con Alemania a cambio de apoyo para recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1846-1848, Texas, Nuevo México y Arizona. Esta propuesta buscaba distraer a Estados Unidos con un conflicto en su frontera sur y así debilitar su potencial intervención en Europa. El telegrama fue interceptado y descifrado por los servicios de inteligencia británicos, que luego lo compartieron con el gobierno estadounidense. Al principio, el presidente Woodrow Wilson dudó de su autenticidad, pero tras su verificación y la confirmación del propio Zimmermann, el escándalo fue inevitable. La revelación pública del telegrama, el 1 de marzo de 1917, provocó una ola de indignación en la opinión pública estadounidense. El mensaje fue visto como una amenaza directa a la soberanía nacional y un intento de fomentar una guerra en el continente americano. México, gobernado en ese momento por Venustiano Carranza, rechazó la propuesta alemana por considerarla inviable y riesgosa. El país acababa de salir de una etapa revolucionaria sangrienta y no estaba en condiciones militares ni económicas de enfrentarse a Estados Unidos. Además, Carranza comprendía que los territorios mencionados estaban ya plenamente integrados a Estados Unidos y que un intento de recuperarlos solo traería más destrucción. México optó por mantener su neutralidad en la guerra, postura que reforzó su imagen como nación soberana, aunque el telegrama aumentó la desconfianza mutua con su vecino del norte.
El telegrama Zimmerman fue un factor clave en la decisión de Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917. Aunque no fue la única causa, su impacto psicológico y político fue enorme. Este episodio consolidó la percepción de México como un posible punto débil en la seguridad hemisférica estadounidense, lo que influyó en la política exterior de Estados Unidos durante el siglo XX. Para México, el telegrama reforzó la importancia de mantener una política exterior independiente y es recordado como un momento en el que el país fue cortejado como peón en un juego imperial mayor, pero eligió la prudencia sobre la provocación. El programa Bracero nació en 1942 como un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Con millones de estadounidenses reclutados para el conflicto, Estados Unidos enfrentó una escasez crítica de mano de obra agrícola e industrial. El programa permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos, braceros, para cubrir esas necesidades, bajo la promesa de salarios justos, condiciones dignas y retorno garantizado. Para México, también representaba una salida laboral en una economía aún inestable tras décadas de agitación interna. Aunque el programa ofrecía una vía legal para trabajar en Estados Unidos, en la práctica los braceros enfrentaron explotación, discriminación y violaciones a sus derechos. Muchos fueron alojados en condiciones precarias, recibieron menos salario del prometido y carecieron de protección frente a abusos de empleadores. Además, gran parte del dinero que debía retenerse como fondo de ahorro nunca fue devuelto. A pesar de estas irregularidades, el flujo de trabajadores fue continuo. Más de 4.5 millones de contratos fueron firmados durante los 22 años que duró el programa. La creciente dependencia de Estados Unidos en la mano de obra mexicana derivó en una paradoja. Mientras se contrataban braceros legalmente, también se incrementaba la entrada de trabajadores indocumentados. En respuesta, en 1954, el gobierno estadounidense lanzó la Operación Wetback, una ofensiva masiva contra la migración irregular. Esta campaña utilizó redadas, detenciones y deportaciones forzadas, muchas veces sin debido proceso. Se estima que más de 1 millón de personas fueron deportadas, muchas de ellas ciudadanos o residentes legales, lo que generó protestas por violaciones de derechos humanos. La Operación Wetback sembró el miedo en comunidades enteras a ambos lados de la frontera. Familias fueron separadas, niños ciudadanos estadounidenses deportados junto a sus padres mexicanos, y muchos trabajadores fueron abandonados en zonas desérticas sin recursos. Al mismo tiempo, la contradicción era evidente. Estados Unidos continuaba dependiendo económicamente de esa misma mano de obra que intentaba expulsar. En México, el regreso forzado de miles de trabajadores no fue acompañado de una estrategia estatal para reinsertarlos laboral o socialmente. El programa Bracero y la Operación Wetback representan dos caras de una misma moneda, la demanda económica de mano de obra barata y la criminalización de quienes la proveen. Hoy, estos eventos son frecuentemente citados en debates sobre migración, justicia laboral y racismo estructural. Antes de la Segunda Guerra Mundial, México mantenía una política exterior de neutralidad, influida por su experiencia con las intervenciones extranjeras. Sin embargo, el contexto mundial y el creciente poderío fascista obligaron a redefinir esa postura. El gobierno de Manuel Ávila Camacho apostó por un acercamiento estratégico con Estados Unidos. Esta decisión representó un giro importante hacia la cooperación hemisférica. México buscaba también fortalecer su economía y asegurar respeto a su soberanía. Aunque México no participó de inmediato en el conflicto, los ataques alemanes a los buques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro en 1942 aceleraron su entrada formal a la guerra. Estos hundimientos, perpetrados por submarinos nazis en el Atlántico, fueron considerados actos de guerra. En respuesta, México declaró la guerra al Eje, Alemania, Italia y Japón el 22 de mayo de 1942. A partir de ese momento, se alineó plenamente con Estados Unidos y los aliados.
La agresión externa unificó a la nación en torno al esfuerzo bélico. La participación militar directa de México se concretó a través del Escuadrón 201, también conocido como las Águilas Aztecas. Este grupo de aviadores combatió en Filipinas junto a las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Aunque fue una intervención limitada en términos numéricos, tuvo un fuerte valor simbólico. Demostró que México estaba dispuesto a defender la democracia a nivel internacional. Además, sirvió como vehículo para fortalecer la capacitación y profesionalización de las Fuerzas Armadas mexicanas. Durante la guerra, la cooperación con EEU se extendió más allá del campo militar. México exportó materias primas estratégicas, como petróleo, minerales y alimentos, fundamentales para el esfuerzo aliado. En ese mismo periodo, nació el programa Bracero, que permitió la migración legal de trabajadores mexicanos para apoyar la economía estadounidense. Esta alianza benefició a ambos países y marcó el inicio de una relación bilateral más estructurada. Se establecieron nuevos canales diplomáticos, comerciales y de seguridad regional. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la relación México-Estados Unidos. El conflicto fortaleció la confianza mutua y redujo tensiones previas derivadas de conflictos territoriales y desconfianza histórica. México emergió con mayor prestigio internacional y reafirmó su posición en el continente. La cooperación durante la guerra sentó las bases para futuras alianzas, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Además, dio inicio a una política exterior más activa por parte de México en asuntos globales. La doctrina Estrada fue formulada en 1930 por Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Surgió como respuesta a la constante injerencia de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, que se arrogaban el derecho de reconocer o desconocer gobiernos según su conveniencia. México, con una historia marcada por intervenciones, buscaba una política exterior basada en el respeto absoluto a la soberanía. Así, propuso no juzgar ni pronunciarse sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros. La doctrina privilegiaba el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La doctrina Estrada estableció que México no otorgaría ni retiraría el reconocimiento diplomático a gobiernos surgidos de cambios internos en otros países. En lugar de ello, mantendría o suspendería relaciones solo con base en criterios prácticos, sin emitir juicios políticos o morales. Esta postura buscaba evitar el uso del reconocimiento como instrumento de presión internacional. México afirmaba que cada nación tiene el derecho soberano de organizarse políticamente como lo decida su pueblo. Fue una forma elegante de desmarcarse del intervencionismo clásico de las potencias. La doctrina posicionó a México como una potencia moral dentro de América Latina, diferenciándose de la política exterior de Estados Unidos, que seguía interviniendo política y militarmente en la región. Países como Nicaragua, Cuba y Guatemala vieron en México un aliado diplomático más respetuoso. Esta política también fue utilizada para defender a gobiernos progresistas o de izquierda, evitando condenas o aislamientos internacionales. En este sentido, la doctrina Estrada fue tanto una herramienta jurídica como una declaración ética. A lo largo del siglo XX, México mantuvo esta línea, incluso ante gobiernos no democráticos. México aplicó la doctrina Estrada en momentos críticos, como durante los golpes de Estado en Chile 1973 y Argentina 1976, manteniendo relaciones sin avalar ni condenar formalmente a las dictaduras. Del mismo modo, ofreció asilo político a exiliados de esas dictaduras, sin que eso contradijera su postura de no intervención. La doctrina también fue clave para sostener relaciones con la Revolución Cubana, cuando muchos países rompieron con La Habana. Esta coherencia otorgó prestigio diplomático a México en foros internacionales. En esencia, la política exterior mexicana se volvió predecible y estable. Aunque la doctrina Estrada ha sido central en la diplomacia mexicana, ha sido objeto de debate en décadas recientes. Sus críticos señalan que puede llevar a la neutralidad moral al no condenar violaciones a los derechos humanos. En contraposición, algunos gobiernos han apelado a una reinterpretación más flexible, como la llamada doctrina Castañeda, bajo Fox,
que promovía una política más activa en defensa de la democracia. Sin embargo, el principio de no intervención sigue siendo una piedra angular de la política exterior mexicana. En tiempos de polarización global, la doctrina Estrada continúa siendo una referencia en defensa de la soberanía. Proyecto Gun Runner fue una estrategia iniciada por el ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, en 2005 con el objetivo de frenar el flujo de armas estadounidenses hacia los cárteles mexicanos. El plan partía del hecho de que más del 70% de las armas ilegales utilizadas por el crimen organizado en México provenían de los Estados Unidos. En lugar de frenar la venta, las autoridades decidieron permitir ciertas transacciones para rastrear el armamento. La idea era seguir el rastro de las armas hasta los líderes de los cárteles y lograr detenciones importantes. Sin embargo, la operación pronto se salió de control. En 2009, dentro de Gun Runner, surgió la operación Fast and Furious, donde el ATF permitió deliberadamente la compra y tráfico de más de 2,000 armas de alto calibre a México. Lo controversial fue que las armas no fueron rastreadas eficazmente y muchas desaparecieron en manos del crimen organizado. Una de ellas fue usada en el asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry, lo que desató un escándalo político en los Estados Unidos. Además, en México se vinculó el uso de estas armas con masacres, como la de San Fernando y el caso Ayotzinapa. El operativo se convirtió en sinónimo de negligencia e irresponsabilidad transnacional. Cuando se reveló la operación, el gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, afirmó no haber sido informado de la estrategia, lo que generó tensión diplomática inmediata. La población mexicana percibió la operación como una traición, al considerar que Estados Unidos había contribuido activamente al fortalecimiento del narco. Por su parte, congresistas estadounidenses acusaron al ATF y al Departamento de Justicia de haber actuado sin control ni rendición de cuentas. El caso debilitó la credibilidad de las operaciones conjuntas entre ambos países y volvió a encender el debate sobre la responsabilidad compartida en la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, la operación provocó audiencias en el Congreso y exigencias de renuncias, incluida la del jefe del ATF, y cuestionamientos al fiscal general Eric Holder. Sin embargo, ningún alto funcionario fue procesado penalmente. En México, tampoco hubo sanciones ni una investigación profunda que esclareciera el número de muertes vinculadas a esas armas. La falta de justicia en ambos lados contribuyó a un clima de impunidad y desconfianza. La polémica demostró que, en la práctica, la cooperación en seguridad podía ser unilateral, opaca y dañina, y que los costos humanos recaían principalmente en México. El caso Fast and Furious se convirtió en un referente negativo sobre cómo no deben hacerse las operaciones bilaterales en materia de seguridad. Subrayó la necesidad de mayor transparencia, supervisión y respeto a la soberanía. También impulsó debates sobre la urgente regulación de la venta de armas en Estados Unidos, un tema que sigue sin resolverse. Aunque el gobierno estadounidense ha prometido cambios, el tráfico de armas continúa siendo uno de los factores más graves que alimentan la violencia en México. La operación dejó un precedente amargo y un símbolo de cómo el descontrol político puede tener consecuencias mortales. El Telecán entró en vigor el 1 de enero de 1994, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, con la promesa de crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Para México, el tratado fue impulsado por Carlos Salinas de Gortari, quien lo promovió como un salto hacia la modernidad y la apertura económica. El objetivo era atraer inversión extranjera, fomentar exportaciones y generar empleos en un contexto de reformas neoliberales. Estados Unidos veía en el acuerdo una forma de consolidar su influencia económica en la región y garantizar seguridad comercial. Fue un parteaguas en la integración económica de América del Norte.
Tras la entrada en vigor del NAFTA, México experimentó un boom exportador, especialmente en sectores como el automotriz, electrónico y agroindustrial. Miles de maquiladoras se instalaron en el norte del país, generando empleos, pero también dependencia industrial. No obstante, el campo mexicano fue uno de los sectores más golpeados, ya que los subsidios agrícolas estadounidenses hicieron imposible competir con productos como el maíz. Esto derivó en migraciones masivas del campo a las ciudades o hacia Estados Unidos. El tratado creó una economía interdependiente, pero también profundizó las desigualdades regionales y sectoriales en México. Con el paso del tiempo, el tratado fue duramente criticado en Estados Unidos, sobre todo por sindicatos y sectores industriales que lo consideraron responsable de la pérdida de empleos manufactureros. Bajo la presidencia de Donald Trump, se renegoció el acuerdo bajo la amenaza de abandonarlo, dando paso al TEMEC, USMCA, en 2020. El nuevo tratado introdujo cambios clave en normas laborales, reglas de origen en el sector automotriz y mayor control sobre propiedad intelectual y comercio digital. Aunque modernizado, el TEMEC mantuvo la estructura básica del NAFTA. México aceptó nuevas reglas con el objetivo de mantener el acceso al mercado estadounidense. Tanto el NAFTA como el TEMEC han estado marcados por asimetrías estructurales. Mientras México exporta mano de obra barata y manufacturas, Estados Unidos domina tecnología, capital y regulación comercial. Las promesas de desarrollo parejo no se cumplieron del todo. Muchas regiones en México siguen marginadas del beneficio del comercio internacional. En Estados Unidos, persisten críticas por la deslocalización de fábricas y la presión salarial. A su vez, los mecanismos de resolución de disputas han sido fuente de fricciones por temas como energía, acero, agricultura o derechos laborales. La integración ha sido profunda, pero no exenta de tensiones. Hoy, el TEMEC representa una interdependencia inevitable, pero también una oportunidad estratégica frente a desafíos globales como China y la desglobalización. La relación económica México-Estados Unidos se ha convertido en una columna vertebral regional, especialmente tras la pandemia y las crisis en las cadenas de suministro. No obstante, México enfrenta el reto de diversificar su economía, mejorar condiciones laborales y reducir su dependencia de Estados Unidos para evitar una posición subordinada. El acuerdo sigue siendo un campo de disputa política, económica y geoestratégica. Más que una alianza, es un equilibrio inestable entre cooperación y competencia.